Los materiales que vamos a utilizar para nuestro proyecto serán una aguja de 5,5 milímetros, un hilo acrílico en color hueso indicado para aguja de crochet de 2,5 milímetros y un hilo de algodón 100% indicado para aguja de crochet de 3,5-4 milímetros. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo será nuestra muestra, ¿vale? Y después veremos las medidas y cómo la vamos a traducir, digamos, a las distintas partes de nuestro jersey. Entonces, en primer lugar, necesitamos un número de puntos que sea múltiplo de 3 más 2. Es decir, tenemos que ver primero cuánto queremos que mida de ancha nuestra pieza, por ejemplo, manga o delantero, espalda. Entonces, vamos a hacer cadenetas hasta cubrir más o menos nuestros 10 centímetros o un poquito menos. Múltiplo de 3. Entonces, por ejemplo, haremos 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? La colocamos, vemos que no cubrimos todavía los 10 centímetros, nos queda un poco, entonces 1, 2 y 3, ¿veis? Sigo siendo múltiplo de 3. ¿Ves? Y ya sí que llega más o menos, ya sí cubre los 10 centímetros y ya sumaríamos las dos. Como era el número de puntos múltiplo de 3 más 2, pues ahora sumamos 1 y 2. Nuestras primeras vueltas van a ser en punto alto doble, entonces le sumo otras 2 cadenetas más. ¿Vale? Entonces, cojo hebra y cuento 1, 2, 3 y en mi cuarta cadeneta introduzco mi aguja, ¿veis? Me traigo la hebra, vuelvo a coger hebra y paso a través de la primera lazada. Cojo hebra y paso a través de 2 lazadas. Vuelvo a coger hebra y paso a través de las 2 últimas. Y aquí tengo mi segundo punto alto doble. Sí, es el primero que hago, pero es el segundo que tengo de mi vuelta, porque estas 3 cadenetas que se quedaban aquí cuentan como un primer punto alto doble. ¿Veis? Como yo entraba en la cuarta, estas 3 ya son las que me dan altura a esta vuelta y son mi primer punto alto doble. Y con un marcador lo que voy a hacer es marcar aquí mi tercera cadeneta, ¿veis? Para no olvidar cuando vuelva en la segunda vuelta, que no se me olvide hacer este punto de aquí, ¿vale? Ya veremos después. Entonces cojo hebra y me dispongo a hacer mi tercer punto alto doble. Entro en el siguiente punto, saco hebra, cojo hebra, primera lazada, 2 lazadas, 2 lazadas, ¿veis? Es un punto alto pero en 3 pasos. Entro en el siguiente, saco hebra. Entonces 1, 2 y 3 pasos cojo. Y así voy a hacer toda mi vuelta. Vale, terminaremos esta vuelta y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer antes de comenzar nuestra siguiente vuelta. Vale, este jersey se teje súper rápido y ya veréis que son 2 cositas y os va a encantar las que hay que tener en cuenta. Así que vamos a terminar esta vuelta.
Bien, he terminado esta vuelta y lo primero que hago es contar los puntos que tengo, porque si ya empiezo mal, pensemos, esto es una muestra pequeña, pero se teje exactamente igual nuestro delantero y espalda, que serán iguales, y nuestras mangas. Una vez que sepamos la medida que queremos, la transformaremos en esto, en un número de puntos múltiplo de 3 más 2. Dará igual la longitud. Primera vuelta, siempre contad para que no se nos olvide, nos falte o nos sobre un punto. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Perfecto. 12 múltiplo de 3 más 2. Entonces hemos terminado nuestra vuelta. Ahora, para comenzar la siguiente vuelta, tengo que dar altura. Así que haré 1, 2 y 3 cadenetas. Giro y cojo hebra de nuevo y haré y será otra vuelta más que haré de puntos altos dobles. ¿Veis? Saco a través de 1, 2 y 2. Cojo hebra, saco a través de 1, de 2 y de 2. ¿Vale? Puntos altos dobles. Queremos 6 vueltas de punto alto doble. Al menos el diseño está hecho así. 6 vueltas de punto alto doble, que nos va a permitir tejer nuestro jersey muy rápido, porque estos puntos dan mucha altura y más cuando bloqueemos las piezas. Y nuestra séptima vuelta será nuestro motivo decorativo. O sea, haremos nuestro punto de bodoques con el hilo de otro color en contraste, el hilo que ya hemos visto en azul, ¿vale? Entonces es importante que este número de vueltas sean par. Vosotras podéis hacer vuestro diseño con menos vueltas o con más vueltas. O sea, que el motivo principal esté más o menos separado, pero siempre que sean un número par de vueltas de puntos altos doble, ¿vale? Ahora sigo toda la vuelta haciendo puntos altos dobles y cuando llegue aquí nos vemos. Estoy llegando al final de mi segunda vuelta de puntos altos dobles y simplemente quería parar aquí para que veáis por qué es importante poner el marcador en la tercera vuelta, cadeneta de subida siempre. ¿Veis? Y es porque si no aquí es muy fácil que yo ahora ya aquí olvidara hacer aquí el último punto. Entonces, ¿veis? Lo que hago es entrar donde está. Podéis quitarlo antes o no, pero así nos ayuda también. ¿Veis? Y hago mi último punto alto doble de esta vuelta. Yo he olvidado colocar también otro marcador. ¿Veis? Tenemos siempre las cadenetas de subida. Es recomendable. Hombre, si tienes experiencia igual ya no te lo olvidas, pero si no, pues mirad. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Veis? Tenemos todo el tiempo 2 marcadores en uso. Entonces, este punto que acabo de hacer, quito el marcador y ahora que levanto, ¿veis? Tengo el punto hecho, ya siempre levanto 3 cadenetas, ¿vale? Entonces giro y hago siguiente marcador, siguiente punto alto doble 2 y 3 pasos y entonces colocaría de nuevo el marcador que he quitado de la vuelta anterior, o sea, punto hecho, muevo el marcador y lo pongo en la tercera cadeneta de la vuelta siguiente y así nunca olvidaré ese punto, que suele ser el último punto que a veces se olvida, ¿vale? Entonces me voy a quedar terminando mis 6 vueltas de punto alto y nos vemos para la séptima. Bueno, aquí ya estoy al final de la sexta vuelta de puntos altos dobles. ¿Veis? Marcador para no olvidar el último punto, cojo hebra y vengo a hacer mi último punto alto doble. Entonces saco 1 y saco 2.
sea, cuando voy a hacer cambio de ovillo o de color, hago solo 2 pasos o uno si estuviéramos bueno, para este caso, para punto alto doble hago solo 2, ¿veis? Me quedo con 2 lazadas en mi aguja, ¿vale? Y entonces cojo mi color de contraste o, repito, si se me hubiera terminado este ovillo, como me quedará poco, no voy a cambiar a mitad de vuelta, que quedaría más feo o cuesta más ocultar la hebra cuando voy a comenzar una vuelta. Así que lo que haría sería, ¿veis? Cojo mi hilo y hago un nudo y entonces lo que hago es el último paso siempre del punto que esté haciendo, da igual el número de pasos que tenga, cojo y cierro. ¿Veis? Termino el punto siempre con el nuevo hilo y ya hago mis 3 cadenetas, 1, 2 y 3, ¿vale? Esto recordemos siempre que vaya tanto a cambiar de color como a comenzar un nuevo ovillo, porque se me ha acabado el que tenía. Entonces, ¿por qué hemos dicho todo el tiempo que el número de vueltas tenía que ser par? Porque esto nos va a permitir que, mirad, dejo aquí este ovillo de mi color principal, lo voy a dejar aquí a la espera. ¿Veis? No lo voy a cortar. Y he añadido mi nuevo color. ¿Veis? Giro la labor, como siempre. Hago mis 3 cadenetas de subida, giro y ahora haré mi vuelta con mi motivo decorativo. ¿Veis? Y no voy a ir transportando este hilo. Lo voy a dejar aquí a la espera para la siguiente vuelta. ¿Vale? Entonces, ya tenemos las 3 cadenetas de subida que, como siempre, cuentan como un primer punto alto doble. Me voy a saltar este segundo punto y comienzo en el tercero. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer 2 bodoques separados por una cadeneta. Entonces, entro en el punto, saco hebra, sujeto con el dedo, ¿veis? Cojo hebra, entro en el punto, me traigo hebra, ¿veis? Ya he hecho 2 lazadas. Cojo hebra, entro en el punto, me la traigo, 3. Cojo hebra, entro en el punto, me la traigo con mi aguja, 4. ¿Vale? Este bodoque estará formado por 4 lazadas. Podría ser por menos o por más. En este caso, por 4. Entonces ahora no está terminado hasta que no cojo hebra, atravieso todo las hebras, las lazadas que tenía en mi aguja y lo cierro con una cadeneta. Y tengo un bodoque hecho. Ahora hago una cadeneta de separación y vuelvo a repetir otro bodoque aquí en el mismo punto de base. Entraría, primero como veis cojo hebra, entro en el punto, me traigo hebra, tengo una lazada. Cojo hebra, entro en el punto, me traigo hebra, tengo 2, ¿veis? Y sujeto con el dedo, cojo hebra, entro en el punto, me traigo lazada, tengo 3 lazadas, ¿veis? Y tiro y sujeto, cojo hebra, entro en el punto, traigo lazada, sujeto con el dedo, ya tengo las 4 que quería y cojo hebra y atravieso todas las lazadas de mi aguja. ¿Y qué hago? Cierro con una cadeneta. Y aquí tengo ya el motivo decorativo que se va a repetir a lo largo de cualquiera de nuestras piezas. Por eso nuestra muestra siempre está formada por un número de puntos múltiplo de 3 más 2, que son este punto alto y el que nos termina la vuelta, como ya veremos. Así que el motivo que se repite será este. Así que cojo hebra,
y en esta ocasión dejo 2 puntos de base. ¿Veis? Aquí dejamos 1 de separación entre el punto alto y el motivo principal, pero esto solo ocurrirá en los extremos. Cojo hebra, entonces dejo 1 y 2, vengo 1, 2, 3 y 4 lazadas, ¿veis? Sujeto y tiro. Entonces no está terminado hasta que no atravieso y cierro con una cadeneta. Hago otra cadeneta de separación, cojo hebra y me dispongo a hacer mi siguiente bodoque. Entrando en el mismo punto de base, hago 1, hago 2, hago 3 y hago 4. ¿Veis? Tiro y cierro con una cadeneta. Cojo hebra, vengo al siguiente. De nuevo 1 y 2 y vuelvo a hacer 1, 2, 3 y 4. Cierro con una cadeneta, hago otra de separación, cojo hebra y me dispongo a hacer otro bodoque. 1, 2, 3, ¿veis? Sujeto y 4. Sujeto y tiro y paso hebra y cierro el bodoque con un punto de cadeneta. Cojo hebra. Me salto otros 2 de base. Y en el tercero repito 1, 2, 3. Tiro. Cojo hebra. 4. Cierro con una cadeneta, hago otra de separación y me dispongo a hacer ya el siguiente. 2, 3 y 4. Cierro con una cadeneta y vemos que en mi base me quedan 2 puntos. Entonces cojo hebra, entonces igual que el principio era punto alto y un punto sin hacer, pues aquí tiene que ser simétrico, un punto sin hacer y aquí donde está mi marcador haría un punto alto simple, ¿vale? Entonces ahora cogería mi hilo y ya cojo y puedo cortar. Y puedo retirar mi hilo azul hasta dentro de otras 6 vueltas de punto alto, ¿veis? Saco. Entonces esta es la secuencia que vamos a repetir todo el tiempo, que van a ser 6 vueltas de puntos altos dobles y una vuelta con estos bodoques tan bonitos que quedan. Entonces, lo único que nos queda por ver será cómo hacer y cómo volver a implementar estas 6 vueltas aquí. Ventaja, ¿por qué he sido tan repetitiva con que esta parte de puntos altos dobles sea múltiplo de 2? O sea, un número par, porque ahora nuestra siguiente vuelta, ¿veis? No hemos cortado este ovillo, que es el principal, se queda intacto. Lo vamos a retomar aquí, lo dejamos a la espera, no lo hemos transportado, porque igual lo que podría haber hecho es transportarlo aquí y comenzar desde aquí mi siguiente vuelta, pero lo que he hecho, para que siempre esta vuelta me quede de frente, siempre quede, claro, del derecho, y además vamos a dejar intacto nuestro hilo blanco. Así que vengo aquí a mi tercera cadeneta, introduzco la aguja, ¿veis? Y retomo el color blanco. Hago como siempre mis 3 cadenetas de subida, cojo hebra
y en esta ocasión lo que voy a hacer es repetir, pero haré mis puntos altos dobles aquí en el primer bodoque, en el hueco y en el segundo bodoque. ¿Veis? 1, 2 y en el siguiente bodoque aquí 3. Y esto ya me lo traigo a mi cestita, ya no necesario. Y así voy a repetir toda la vuelta. ¿Veis? 1, 2 y en el siguiente bodoque 3. Entonces vengo al siguiente, 1 en el hueco, 2 y veis en el bodoque 3. Vale, me falta 1, cojo hebra, 1 en el hueco 2 y en el siguiente 3 y ya me queda para terminar aquí sobre el punto alto. 1, 2 y 3 pasos, ¿vale? Y ya he vuelto a retomar otra vez, esa sería como mi primera vuelta. Ahora me faltarían otras 5 vueltas de puntos altos dobles y ya repetiríamos este motivo otra vez, ¿vale? Como siempre haríamos 1, 2 y 3 cadenetas y giraríamos y esta es la secuencia que tenemos que repetir para hacer todo nuestro jersey, ¿vale? Nos faltará ver cómo tomar las medidas para cada una de las partes de nuestro jersey. Esta sería la pieza tanto de nuestro delantero como de nuestra espalda. Y la medida después de bloquearla es de unos 45 centímetros de alto y de ancho tenemos sobre 52 centímetros. Y como podéis ver, las repeticiones que hemos hecho, veis, hasta aquí tenemos nuestras 7 vueltas que se repiten 1, 2, 3 veces y luego tenemos otras 6 vueltas de nuestro punto alto doble. Entonces esto sería para nuestro delantero y espalda. Y en este caso, ¿cuántas repeticiones tenemos? Pues son 20 motivos decorativos más los 2 puntos altos de los extremos. ¿Por qué he hecho yo mi pieza de 50 centímetros? Me queda sobre 52 después de bloquear bien. Yo me he medido mi distancia de hombro a hombro y me salía 30 centímetros. Entonces le he sumado la mitad de esta distancia. Entonces yo quería que me quedara mi pieza como de unos 45 centímetros para que quedara de hombro caído mi jersey, un poco relajado, más suelto, una pieza sueltecita que no quede ajustada y también para que todo este punto, al haber hecho, pues da juego a eso con estos puntos así sueltos. ¿Veis lo que transparenta después del bloqueo? ¿Vale? Después veremos cómo queda puesta. Estará bien. Entonces este es mi delantero. Bien, y he hecho 2. Pues mi espalda igual. En principio no vamos a hacer ningún tipo de disminución para la zona del cuello. Ya después veré al unir, pero creo que como vemos. ¿Veis? Solo con hacer así ya se forma un poco el cuello. ¿Veis? El propio peso y caída del tejido. ¿Veis cómo se mueve? No va a hacer falta hacer disminución, pero bueno, en el último caso, si hiciera falta, ya lo veríamos. Así que estas son las 2 piezas de delantero y espalda. Ya sabéis, tenéis que medir de hombro a hombro. Bien, primero de hombro a hombro
y le añadimos la mitad de esa medida. Entonces en mi caso eran 30, pues quería hacer más o menos 45 centímetros. ¿Qué hice? Eso lo traduje en múltiplo de 3. Entonces, para empezar, claro, con esa distancia, pues me fui, creo, directamente a unas 60 cadenetas. Entonces, ves que te cuadra, ya le sumas 2 y ya comenzamos con nuestra, como hemos visto, con nuestra muestra de donde vamos a repetir estas 7 vueltas todo el tiempo. Bueno, aquí tengo mi última manga bloqueando. Yo lo que utilizo es una esterilla de ejercicio que tengo reservada, está hecha polvo, tiene hasta marcas del gato cuando se estira las uñas. Y entonces no le tengo ningún respeto, la utilizo porque así puedo clavar los pines de bloqueo y alfileres. Entonces yo tengo estas piezas de bloqueo. Es que te facilita mucho porque es como varios alfileres a la vez. ¿Qué pasa? Yo ahora estoy bloqueando solo una manga, pero hay ocasiones en las que, ocasiones no, normalmente lo que hago es que tengo pues los 2 delanteros a la vez o las 2 mangas, entonces yo no tengo varios kits. Yo lo que hago es que utilizo estos bloqueadores, aquí lo voy a poner por ahora donde está, para colocar, por ejemplo, aquí en los laterales, estiro lo que quiero, estos 2, por ejemplo, coloco uno, estiro mi pieza y coloco el otro. Y luego los de abajo igual, intento que queden alineados. Aquí está bien porque como esta esterilla tiene unas marcas, pues me guío un poquito para que quede más o menos simétrico, pero tampoco importa. Entonces, como podéis ver, queda con mucho aire entre los puntos. Esto luego cuando quitemos los bloqueadores no será así. Y bueno, lo que os decía, que cuando tenemos más, pues se pueden intercalar los bloqueadores estos con los alfileres o directamente. Yo he estado mucho tiempo haciéndolo solo con alfileres y no pasa nada. Tarda más porque vas alfiler por alfiler, siempre con lo que tenemos. Entonces yo esta esterilla me va muy bien porque la compré en un bazar, la tengo, cuando quiero bloquear, bloqueo, luego la cierro la esterilla y la subo incluso a un altillo y no me molesta para nada. Y la utilizo para estas cosas. Entonces la pones en algún sitio en horizontal, en un sitio donde no vaya, sobre todo si tienen mascota, que esté libre de donde no puedan entrar, porque si no, es el primer sitio donde van. Bueno, aquí tenemos nuestra manga ya después de haberle quitado el bloqueo. Entonces vamos a ver las medidas que tenemos al final. ¿Veis? Como ya no queda tan suelto como se veía cuando lo estábamos bloqueando, porque esa es la idea, se estira mucho la pieza, pero luego recupera. Entonces se queda un punto intermedio entre cómo estaba antes, ¿no? Se reordenan, se estiran los puntos, ¿vale? Entonces al final nuestra pieza queda un poco 28 centímetros, que es más o menos lo que medía mi brazo, ¿vale? Entonces yo esos centímetros los he traducido, como hacíamos en todo momento, a 3 puntos más 2. O sea, un número de puntos múltiplo de 3 más 2 y luego sin olvidar esas 2 cadenetas de más para trabajar en puntos altos. ¿Vale? Entonces, en esta ocasión vemos que hemos hecho 1, 2 y 3 repeticiones de nuestras 7 vueltas más luego otras 6 vueltas. Vamos, si no me equivoco, es igual que en el cuerpo al final. ¿Vale? Esto también me queda armar por completo el jersey, a lo mejor luego me pide quitar alguna vuelta, que la quitaría de aquí, según vea cómo queda, según quiera más ancha, más... O sea, al final esto, hasta que no te lo pruebas, no es definitivo. Siempre hay que, una vez que hagamos
las uniones y todo no tienen que ser demasiado fijas ni ocultar hebras hasta el último momento. Así que estas 3 repeticiones más las 6 vueltas miden unos 44 centímetros. Bueno, visto esto, como podemos ver, yo lo que he hecho para esa medida que quería de brazo, pues al final he hecho 35 puntos. Son los que he utilizado, entonces, como veis, menos 2 serían 33 puntos, que son 11 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vosotras, si queréis la manga más ancha, pues ya lo que queráis. Y como podéis ver, el ovillo lo mantengo hasta el último momento, porque si luego no me gusta, quiero añadir vueltas, incluso quitar, no pierdo hilo. Mantengo ese ovillo, está intacto durante toda la manga o todo nuestro delantero o espalda. Bueno, aquí estamos con lo que ya es la unión de las piezas. Por ahora yo me he adelantado y ya he hecho la unión de los hombros, ¿vale? Hay muchas formas de hacerlo, depende de nuestro proyecto, pues utilizaremos siempre, pues habrá un tipo de costura más eficiente que otro. En mi caso, como tengo pendiente ver si dejo una abertura en los puños, incluso en los laterales de mi jersey, pues lo que voy a hacer es primero hacer las uniones de los hombros, después la manga. Lo que hago es coloco un marcador en el centro, la mitad, en este caso como tengo un número impar de puntos, genial, porque entonces he colocado el marcador en mi punto central. Bueno, aquí tenemos la costura del hombro, ¿vale? Entonces la otra la tenía hecha y he decidido deshacerla para verlo. Es algo muy evidente, pero viene bien recordarlo, que quien no lo haya hecho antes o quien lo haga de otra forma, así puede ver, siempre se aprende algo nuevo. Bueno, entonces tengo un hombro y una manga, ya la tenemos aquí cosido. Entonces, por ejemplo, pues mira, podemos ver que para este hombro le he dado, por ejemplo, he cosido una distancia de aproximadamente 17 centímetros, que si no me equivoco tenía como unos 18 puntos. Bueno, fue un poco, cosí esta distancia aleatoria. Entonces, importante que siempre, y eso voy a insistir mucho, no ocultar corriendo las hebras hasta que no esté todo ensamblado y veamos que las medidas nos gustan. Ni se cortan las hebras, ni se ocultan, ni nada. Se le puede dar varias vueltas aquí para asegurarlo un poco y que no se nos den de sí los puntos al probarnos la prenda. Pero se dejan aquí, se deja la hebra aquí, sin tocar. Así estaremos a tiempo de abrir más nuestro cuello o cerrarlo más, según nos guste cuando nos lo probemos. Y esto mismo es lo que vamos a hacer aquí en este otro hombro. Así que vemos. ¿Veis? Tengo aquí mis dos partes. Importante, lo vamos a tejer por el revés, o sea, la costura va a ir por el revés. En otros momentos puede que la hagamos por el lado derecho, que sea otro tipo de costura. Vale, cogeré. Voy a ver si se ve bien en el vídeo, que siempre suelo hacerlo con un color diferente. Importante, ¿vale? ¿Cómo sé cuál es el lado derecho? Hay muchas formas, pero la primera vuelta, que es la que más se distingue. ¿Veis? Tengo los puntos del lado derecho por aquí y por aquí ya están enfrentados.
y por fuera tengo mi lado revés y lado revés, ¿vale? Me voy a la tercera cadeneta en los dos lados y voy a hacer ahí un par de vueltas de refuerzo, ¿vale? Y hay muchas formas de coser, yo le doy la vuelta, para mí es más fácil así y lo voy enseñando. Después de dar varias vueltas de refuerzo voy a empezar a entrar, ¿veis?, en un punto de un lado y del otro, ¿veis? Y cojo las dos hebras, las dos de aquí y las dos de aquí, ¿vale? Lo paso, pero voy a entrar, ¿veis? Voy a estar entrando en horizontal de un lado al otro, ¿veis? Por debajo de 2 puntos y 2 puntos, ¿veis? Entro, vengo hacia mí y vuelvo, salgo otra vez hacia el otro lado. Y voy estirando una cosa razonable, no apretéis demasiado ni tampoco lo dejéis muy suelto. Sobre todo, como os digo, no apretad mucho, sobre todo porque estamos en un punto provisional. Hasta que no probemos nuestra prenda no sabemos si vamos a querer, como os digo, abrir más, abrir menos o incluso deshacer y añadir más vueltas de largo o menos. Así que siempre estaremos a tiempo. Que no nos dé pereza por querer terminar ya el proyecto, que luego no lo vayamos a usar o no quede, y sobre todo que sea a tu gusto siempre. Porque aquí lo vean más corto, si a ti te gusta un jersey más larguito para llevarlo con algún pantalón más ajustado y con unas botas, como tú quieras. Siempre adapta las cosas a tu estilo y a lo que vayas a utilizar. ¿Vale? ¿Cuántos llevamos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, ¿veis? 2. Ya me queda nada. 15, 16, 17, a ver que se me engancha, y 18. Vale, he hecho aquí el último punto y ahora vuelvo al anterior, por ejemplo, para asegurar, y ¿veis? Le puedo dar aquí un par de vueltas. Vuelvo al 18, vuelvo al 17 y entonces saco mi aguja y lo dejo aquí. ¿Vale? Entonces ya tenemos los dos hombros. Cuando nos lo probemos, pues veremos si queremos así de abierto, lo queremos abrir más o cerrar más. Esto ya tendremos la opción una vez lo probemos. La manga vendría aquí, como os comentaba, he puesto un marcador en el punto central para saber que lo tengo que hacer coincidir aquí justo con la costura de mi manga. Y según mis cuentas, como tengo 17 puntos, si le quito uno, son 16, serían 8 vueltas porque he decidido hacer, si veis, estos dos puntos, por ejemplo, en longitud me pueden coincidir con uno de estos puntos. ¿Vale? Entonces voy a ir fijando dos de estos de mi manga con uno de estas vueltas. Entonces, como sabemos que aquí había 6 vueltas, unas 7, 8 y me sobraba un punto, empezaré aquí, en la vuelta 9, haciendo un punto tanto por un lado como por el otro, uniendo mi manga. Vamos a verlo, que ya no nos cuesta nada, es un momento.
¿Veis? Manga. ¿Qué lado es? Punto en el lado derecho. Este es el lado derecho y de hecho veo que se abomba un poquito. Entonces el lado derecho hacia adentro. Estoy trabajando en el revés. ¿Veis? Entonces, ¿dónde tengo hilo? Pues mirad, esto lo tengo que cortar porque aún había dejado aquí mi hebra. Dejaré una longitud. Ya no sé ni lo que corto. Bueno, entonces hemos quedado que esto se puede colocar aquí. Podemos fijar el marcador para que no se nos olvide que ese punto más o menos tiene que coincidir aquí. Y el resto de puntos, como os he dicho, mira, pues si mi hebra está aquí, pues voy a empezar por la parte de aquí. Que aquí, como hemos hecho además el delantero y la espalda iguales, pues no tiene por qué, no nos importa, no tenemos un delantero y una espalda, eso ya lo decidiremos luego. Enhebro mi aguja, ¿veis? Y como habíamos quedado vuelta 9, estar las 7, 8, 9, ¿vale? Tengo aquí el primero. Entro aquí como siempre, 2 vueltas, o más si queréis. 2 para fijar ahí el hilo, ¿vale? Y entonces, ¿veis? Voy a entrar en cada una de estas vueltas 2 veces. ¿Veis? Y me vengo aquí al siguiente punto de este lado y lo voy a coser como hice la parte de arriba. Voy a ir entrando así en horizontal, vengo y luego vuelvo. Entonces, ¿veis? Entro en uno de este punto de aquí, me vengo al siguiente y ya he hecho aquí 2. Ahora me toca la vuelta azul. ¿Veis? Y paso, aquí lo tengo claro, porque estos son puntos, que no tenemos aquí las cabezas de los puntos y es fácil. De uno en uno. ¿Vale? Vuelvo por el siguiente punto. ¿Veis la espiga como la tenemos? Entonces me queda hacer otro punto de aquí. ¿Veis? Y lo atravieso. Esta hebra para acá, que es la parte. ¿Veis? Aquí tengo el siguiente punto. Pues vengo, atravieso y aquí muy fácil porque tenemos la cabeza del punto. Vuelvo por el punto siguiente y me queda aquí otro punto. ¿Vale? Me vengo a la siguiente vuelta. Tengo que hacer aquí otros 2. ¿Veis? Ese es el primero. Entonces, ¿veis? Este punto ya está hecho. Vuelvo por el siguiente. Punto siguiente. Y aquí me queda otro. Paso la vuelta siguiente. Y vuelvo por el punto siguiente. ¿Veis que este está hecho? Tiro. Vuelvo por el punto siguiente. ¿Veis? Cojo así 2 hebras, vuelvo. Me toca la vuelta siguiente, vuelvo por el siguiente punto. ¿Veis? Ya voy a ir más rapidito, me queda otro. Vuelta siguiente, vuelvo por el siguiente punto. ¿Veis cómo me queda la espiguita? Otra última vuelta antes de la costura. Siguiente punto. A ver si nos coincide. Vuelvo por el punto siguiente, punto 2, no me lo creo, va a coincidir porque a veces sabéis que de ir y tal, bueno. ¿Veis? Entonces aquí tengo ya mi marcador. Lo quito.
Entonces, me toca este de aquí con el punto siguiente, ¿vale? Que son donde tenía marcador y marcador. Y aquí voy a reforzar entrando en los dos anteriores para dar, ¿veis? Y vuelvo a hacer donde tenía el marcador. Y así refuerzo justo la zona del hombro. Y ya es volver, ¿veis? 1 y 2 en esa vuelta y así ya hasta que lleguemos y nos tiene que coincidir con este punto de aquí. Donde, ¿veis? Aquí en la 9ª vuelta tenemos que llegar aquí y darle un par de vueltas. Y vuelvo a repetir, ahí dejamos hebra con un par de vueltecitas esperando para ver si una vez hechas todas nuestras costuras nos gusta cómo queda. Y posteriormente, cuando ya tengamos nuestra manga, que no quiero hacer tampoco extenderme mucho con esto, creo que se ha visto claro. Cuando tengamos ya la manga, pues como os he dicho, mi idea es intentar, ¿veis? Dejar aquí abertura, ¿vale? Entonces lo que haría sería empezar a añadir una hebra aquí y hacer el mismo proceso, ir cogiendo 2 puntos en cada vuelta para cerrar la manga hasta un punto que queramos, que yo he decidido que sea pues como aquí, después de este motivo, ¿vale? Hasta que me lo pruebe. Y volvemos a dejar ahí un par de vueltecitas y se deja la espera. Aquí, por ejemplo, yo todavía no he hecho la costura en el lateral, que pienso hacer lo mismo, ¿vale? Hacer pruebas, empezar aquí, añado hebra y voy así, haciendo 2 puntos y supongo que llegaré más o menos por aquí, como dejaré más o menos algo así de abierto y hebra suficiente para ver luego si me gusta abierto, cerrado o a lo mejor luego, como os digo, una vez que lo probemos puede que queramos más vueltas. Pues estamos abiertos. Siempre es fácil después deshacer, así que nada, voy a probar a terminarlo y a ver qué tal. Bueno, aquí vamos a ver cómo ocultar hebras. Ahora venía yo desde aquí ocultando la hebra de la misma forma que había cosido todas las costuras por la parte trasera. Vengo introduciendo la hebra en horizontal de un lado hacia otro. ¿Veis aquí en todo esto que nos queda de costura que no se va a ver? Ahora lo veremos, al girar la prenda no se va a ver. Entonces tenía una hebra larga y ya la vengo ocultando todo este trozo. Así que siempre tenemos prisa por ocultarlas, pero cuanto más largo sea, más resistente será y no perderemos, no se nos abrirá luego, ¿veis? Aquí ya puedo cortar porque llevo un buen trozo. No se nos abrirá luego nuestra costura, ¿veis? Aquí lo que hice fue dar varias vueltecitas y ahora con esta otra hebra que voy a hacer, repetir el mismo proceso, haré lo mismo. Es decir, ¿veis? Así que queda siempre en la unión. Pues igual queda un poquito más suelto, incluso puedo venir al punto siguiente para, ¿veis? Y ya volver por detrás. ¿Veis? Y sigo. Siempre de la forma más disimulada, que es fácil también porque en la zona que tenemos varios tonos, pues es más complicado, tenemos que andar con más cuidado. Como vamos a ver ahora, voy a terminar, que es un momentito ya lo que me queda de hebra.
Y mi puño ya ha quedado porque al final los he cerrado. La idea de dejarlo abierto no me ha gustado en esta ocasión. Y por ejemplo aquí estaba la opción de haber ido tejiendo y ir ocultando sobre la marcha en la vuelta siguiente o dejarlo así. A mí me ha gustado más, aunque luego es más laborioso. Ahora vamos a ver cómo se ocultaría aquí en este motivo, que la parte queda más calada y hay que hacerlo disimulado. ¿Vale? Entonces una forma, por ejemplo, sería así. Aquí doy otra vuelta en el nudo, entro, veis aquí por debajo de este punto, veis, entro por aquí, haría una doble vuelta porque así lo voy sujetando y no se queda como sería en el caso de haber ido transportando la hebra. Se vería una hebra así por aquí, recta, que recorrería varios motivos y eso queda un poco feo si te fijas. Podría ser así. Y podríamos venir aquí, ¿veis? Por debajo de este punto. Puedo hacer aquí otra doble lazada si voy sujetando. Paso por dentro de este punto. Ya podría ir de regreso, ¿veis? Bajo para abajo y ahora voy a entrar aquí en el bodoque. Puedo entrar y después, fijaos, trabo con alguno de los puntos de dentro, con mucho cuidado que no se vea por la cara, por el lado delantero de la labor, ¿veis? Y ya hago así y corto, que no os dé pereza, ¿vale? Y sin embargo con esta hebra de aquí pues yo la utilizaría para fijar este hilito blanco por aquí dando unas vueltecitas. Vamos a ver aquí rapidísimo y ya viendo esto y lo que hemos hecho creo que los acabados están claros. Bien, haríamos así, por ejemplo, ¿veis? Para que no se nos vea por delante. ¿Veis? Esta parte pues la aprovechamos y vamos cosiendo aquí, como esta parte queda gruesa. Vamos metiendo, incluso vamos de vuelta. ¿Veis? Y hay que ocultar un trocito considerable, porque si no luego las cosas se abren. A mí ha habido jerseys que se me han fastidiado después de tantísimas horas de trabajo por no ocultar las hebras bien, por querer ir y cortar y hacer un nudo mal hecho. Así que si os tomáis un poquito más de tiempo después de todo el que llevamos ya haciendo tejiendo el jersey, pues veis por delante ahora al dar la vuelta es otra cosa.